Fe en Colombia es conocer nuestra historia. La Casa Museo Guillermo León Valencia se encuentra ubicada en la ciudad de Popayán, Cauca. Se crea con el fin de rendir tributo al legado y a la memoria del presidente Guillermo León Valencia, cuyo mandato se dio entre los años de 1962 a 1966. Allí se alberga una clasificada colección de fotos, condecoraciones, insignias y objetos personales del ilustre presidente Valencia. La Casa Museo está ubicada en la calle Quinta número 982, en el centro de Popayán, y abre sus puertas de martes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde, y los sábados, domingos y festivos, de 10 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. Para mayor información, comuníquese al teléfono 824-1555. Visite la Casa Museo Guillermo León Valencia y viva con fe en Colombia, la historia en el presente. Invita Ejército Nacional de los Colombianos. Bien. Muy buenas noches para todos y todas las personas que ya ingresaron a la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para asistir a la sesión del Seminario Permanente Filosofía en la Ciudad. Esta es una actividad que realiza la Universidad del Cauca en su política de extensión a la comunidad y está apoyada por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, por el Departamento de Filosofía, por el Grupo de Investigación Ética, Filosofía Política y Jurídica que dirige el doctor Aristides Obando Cabezas, y por el Semillero de Investigación Arque, que coordina la licenciada en Literatura Licia Amparo Valencia Gutiérrez. Queremos presentar nuestros agradecimientos a los ingenieros Gabriel Ortiz y Guillermo Hidrobo, que son las personas que nos mantienen permanentemente en el aire. Y como le dijo Guillermo ahora, en la página, en la fanpage de la Casa Museo Guillermo León Valencia, se está transmitiendo en este momento en vivo este seminario. Agradecer también a la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia,
la doctora Alessandra Collazos, que siempre nos está apoyando para que esta actividad que ya lleva bastantico ya en el aire se mantenga permanentemente y podamos trabajar todo el año sin vacaciones ni nada. Bien, esta noche tenemos a Marisol Orozco y bueno, voy a tomarme el trabajo de leer la hoja de vida de Marisol Orozco Álvarez. Ella es docente en Artes y Diseño por la Universidad Nacional, doctora en Artes y Diseño por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Lingüística por la Universidad del Cauca y es maestra en Artes Plásticas con énfasis en Diseño Gráfico también por la Universidad del Cauca. Es profesora titular e investigadora de la Universidad del Cauca. Está adscrita a la facultad, como docente, está adscrita a la Facultad de Artes del Departamento de Diseño y es la directora del Grupo de Investigación Diseño y Sociedad del Departamento de Diseño de la Facultad de Artes. Tiene experiencia profesional en el diseño de materiales didácticos en lenguas indígenas. Una de sus líneas de investigación es culturas ancestrales, comunicación visual, diseño editorial y tipográfico, desde donde interviene en proyectos que analizan problemáticas que estén afectando la producción de materiales visuales escritos para lenguas indígenas en pro de revitalizar y fortalecer las lenguas ancestrales en peligro de extinción. Esta noche tenemos también al doctor Juan Carlos Pino Correa, que es actualmente el director de la editorial de la Universidad del Cauca, quien hará la presentación comentarista del libro Marisol Orozco y luego Marisol nos hará la presentación formal de su libro. Bienvenidos todas y todas a esta sesión. Le doy el uso de la palabra a Juan Carlos Pino primero, supongo, ¿no, Marisol? Sería el orden. Y luego la autora del libro nos hablará de esta producción intelectual tan importante para el Cauca y para la Universidad del Cauca. Entonces, Juan Carlos, tienes el uso de la voz. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer su presencia esta tarde aquí. Para mí, pues, como siempre, es un honor poder hablar de los libros que publica el sello editorial de la Universidad del Cauca. Creo que en ese sentido cumplimos con el cometido de socializar todas las reflexiones y las investigaciones y la producción intelectual de no solo de los profesores de la Universidad del Cauca, principalmente los profesores de la Universidad del Cauca, pero de una comunidad académica que cada vez confía más en nuestro sello editorial, que está creciendo en términos de contenido y de calidad, y que precisamente a partir de allí puede establecer un diálogo con la ciudadanía, con los estudiantes, con los demás profesores, con la sociedad en general. Y precisamente este libro de la profesora Marisol Orozco Álvarez es una prueba de ello. Yo lo leí hace 2-3 meses tal vez, cuando estaba en proceso de edición. Yo asumí la dirección del sello desde el pasado mes de junio, y fue uno de los primeros libros que leí, y quedé encantado con el libro porque creo que este trabajo es muy reconfortante y muy generoso en la medida en que nos permite acercarnos a muchísimas temáticas, a muchísimas visiones del mundo, a muchísimos trabajos investigativos, y creo que es una fortuna que esté allí leyendo el libro antes de que salga y dialogando con los autores en este sentido. Entonces yo quiero darle la bienvenida a Marisol para que conversemos aquí un ratico sobre el libro, que me parece muy, muy bello y muy importante, además, en términos de cómo la Universidad del Cauca se articula con la sociedad
y con diferentes grupos humanos de la región y del país. No sé si está Marisol por aquí. Sí, aquí estoy. Bienvenida. Muchas gracias, profe Juan Carlos, por hoy hacer parte de este diálogo. Gracias, Gustavo, por la invitación. Gracias a todos los que hoy asisten aquí a hacer parte también de este conversatorio, porque esto va a ser un conversatorio. Si bien es cierto, voy a apoyarme en algunas imágenes, la presentación de este libro no podría ser posible realmente sin las personas que van a escuchar sobre él y sin las personas que han hecho parte del mismo. Entonces, en esa medida, quiero hoy también agradecer a la editorial de la Universidad del Cauca por todo el apoyo, el compromiso y todo el acompañamiento, especialmente al profe Juan Carlos, que me hizo ya al final, antes de la publicación de este texto, al profesor Tulio Rojas, quien fue mi comentarista en el lanzamiento del libro, en la feria que acabo de pasar, a la doctora Marina Garone Gravier, mi directora de tesis. Sin ella y sin todos los empujones que me dio en el largo caminar de lo que fue el doctorado, hubiera sido muy difícil, sobre todo porque me tuvo una paciencia enorme por mi forma de escritura. Decía que era demasiado metafórica, que debía ser una escritura mucho más científica, y bueno, logramos allí conciliar, y la verdad es que desde el aprecio enorme que le tengo, hoy una gran amiga que siempre está allí como acompañándome en diferentes procesos académicos. Muchas gracias. Y también tengo que agradecer a todos mis maestros y maestras que antecedieron a todas estas producciones que uno termina haciendo en la vida, porque sin ellos no hubiera sido posible. Creo que son esos maestros y esas maestras que han tenido la paciencia en la formación de las letras, que han tenido la paciencia en la formación de ir acompañándolo a una en esos diversos procesos escriturales que no son nada fácil a nivel alfabético. Con esta introducción, también agradecer a la comunidad NASA. Voy a permitirme compartir pantalla. Pero regálame un segundito, Marisol, antes de que compartas pantalla. Quiero decir que me voy a basar también en algunas de las cosas que vamos a conversar hoy, en algunas de las reflexiones del profesor Tulio, que hizo justamente la presentación ese día, pero ese día de la presentación de Popayán Ciudad del Libro no tuvimos la oportunidad de leer un pequeño, quiero antes de que puedas compartir, un párrafo de precisamente Marina Garone Gravier sobre el libro, que me parece bien interesante de compartir. Entonces, quiero leerlos, abro comillas. El libro de Orozco Álvarez permite reflexionar y entender que otra cara de la moneda del diseño es posible cuando se tiene la voluntad, la disposición, el rigor intelectual y el compromiso moral, cuando se opta por tomar el diseño entre las manos. Una doble constatación surge al revisar el potencial del cruce que se establece entre lingüística y diseño, el cual surge a la hora de proponer materiales educativos, proyectos editoriales, productos gráficos para lenguas indígenas, etc. Por un lado, la necesidad irrenunciable de exceder las fronteras disciplinares para incorporar saberes que no han sido los que habitualmente se ven en los planes de estudio de las carreras proyectuales. La otra constatación es la necesidad de formar a los diseñadores en una sensibilidad y con unas capacidades de mediación necesarias para trabajar de la mano con la gente, sin imponer una visión reduccionista del mundo. Los lectores de esta obra podrían ser, en primer lugar, y por lo que señalamos arriba, los propios estudiantes de diseño, quienes localizarían en esta línea su modelo de inspiración para elegir sus propios cursos vitales. También podrían ser lectores los propios miembros de las comunidades con las que la autora ha trabajado, ya que sin la autorización y activa participación de los miembros no hubiera sido posible el proyecto que hoy florece en forma de libro. Pero quizá los lectores que más van a aquilatar estas páginas son los diseñadores en activo y los docentes de diseño. Es en ese grupo de personas donde requerimos quizá la más profunda y radical reflexión. Es ahí donde las preguntas hacia dónde vamos, qué queremos hacer y enseñar y para qué deben ser formuladas con mayor intensidad y de forma más incisiva.
Esa es la cita que quería retomar de Marina Ganona Gravier para darte la palabra a Marisol en la presentación del libro Cultura Escrita de la Lengua Nasa-Yuwe. Gracias, Juan Carlos. Ahora sí, voy a compartir pantalla. Y bueno, me dicen, por favor, si están viendo mi pantalla o... Sí, ya la vemos. Sí, ok. Se está viendo. Ok, listo. Bueno, el nombre del texto, de este tejido alfabético, se llama Cultura Escrita de la Lengua Nasa-Yuwe. No hubiera sido posible este texto sin la gente NASA. Realmente el soporte de este libro, el cuerpo, la voz de este libro, de esta investigación, son ellos. Sus palabras, sus procesos de memoria, todo lo que han transitado durante el territorio, la gráfica y la visualidad que me permitieron a mí navegar con ellos, hicieron posible las reflexiones que acompañan estas páginas, que si bien es cierto, tiene un contexto muy puntual, que es la comunidad NASA, enmarcado en la lengua indígena Nasa-Yuwe, que es la que ellos hablan. Realmente la reflexión a partir de todo este devenir se centra en la gráfica. Es una relación entre la lingüística y la gráfica la que me permite a mí acercarme un poco al final de los capítulos de este libro frente a reflexiones del papel que tiene el diseñador como gestor y como comunicador social. Entonces, en ese sentido, darle las gracias a la gente NASA, sin ellos hubiera sido posible. El departamento del Cauca, pues de pronto dentro del globo terráqueo se ve muy chiquito, pero la verdad es que es un departamento rico, es un departamento diverso, es un departamento que yo digo que tiene vida propia. A diferencia, yo sé que todos los departamentos la tienen, pero este departamento no tiene un solo día que sea neutro. Todos los días tiene una cantidad de picos, ¿no? que nos permiten sentirnos vivos, que nos permiten sentirnos que estamos en una diversidad étnica, lingüística, multicultural. Entonces, aquí vemos ese departamento del Cauca. En el departamento del Cauca no solamente existe el pueblo indígena Nasa, existen diferentes culturas indígenas, están los Nasa, los Misak, los Sia, los Yanacuna, los Inga, los Coconuco, los Totoro y algo otros que de pronto aquí en este mapa no localicé en su debido momento. No todos ellos, digamos en el departamento del Cauca, hablan su lengua materna, pero sí podemos identificar más de una lengua materna en un departamento que aparentemente es tan pequeño, un departamento donde se habla lengua CAPD en el Pacífico Caucano, es decir, en toda esta área, lengua Nasa-Yuwe en todo lo que estamos identificando como gris aquí, ¿sí? Lengua Misak, o Namuiguam o Namrik. Realmente hoy en día ellos se autodenominan que su lengua es Namuiguam, en vez de Namrik, y un poco el Quichua, o quechua que lo llamamos ya hacia el final de la bota caucana. Como vemos con la lengua oficial, que es el español, en el departamento del Cauca tenemos 5 lenguas. 5 lenguas activas, 5 lenguas vivas, 5 lenguas que nos hablan de cosmovisiones totalmente distintas, 5 lenguas que nos hablan de personas que están en relación con los territorios desde su lengua materna, con muchas diversidades por conocer. Aquí me centro en la comunidad indígena Nasa del departamento del Cauca. Como ustedes ven, la comunidad indígena Nasa realmente está ubicada hacia el occidente-oriente y la verdad es que es una comunidad mucho más numerosa en términos de Nasa-Yuwe hablantes, porque las demás comunidades en términos de la lengua que hablan no es tan numerosa. Aquí la comunidad indígena Nasa es la segunda comunidad a nivel del territorio nacional, después de la comunidad Wayunaiki, que tiene mayor número de hablantes, ¿sí? En cuanto a su lengua ancestral. Esta población Nasa, en el 2005, en el censo del 2005, habían 186.178 habitantes.
que pasó en el 2018 en el censo que acaba de pasar a 243.676, es decir, con un aumento del 12.76% más o menos, frente a una población indígena total de 1.905.617 que están en el país, autodenominadas como indígenas, ¿sí? Sabemos que los censos de todas maneras tienen sesgos y que los censos por más que se recorra el territorio colombiano, por más que se recorran los territorios, siempre se queda mucha gente por fuera. Entonces, esto es una aproximación. Lo he sacado efectivamente de los datos del DANE, pero no quiere decir que esos datos sean exactos. Siempre aquí hay un rasgo de diferencia y pues como todos los datos, uno no debe generarlos de una manera exacta ni los debe leer así, ¿no? Pero sí una aproximación. Esta comunidad NASA está dentro de la diversidad de comunidades que, como lo vimos, son más de 80 en el país, pero está dentro su lengua, que es la lengua Nasa-Yuwe, que es esta que la he resaltado en rojo, está dentro de las de más de 60 lenguas indígenas que siguen vivas en Colombia, ¿sí? Entonces, esta diversidad de Colombia me parece maravillosa, esta diversidad lingüística, cultural, que me permite a mí encontrarme con un mundo totalmente distinto al mío, es decir, cuando hablamos desde el español, ¿no? Si bien es cierto, la lengua oficial de Colombia es el español y la mayoría de los indígenas de Colombia hablan el español, y digo la mayoría porque me he encontrado con indígenas que no hablan el español, solo hablan su lengua ancestral, su lengua materna, realmente todavía siguen conservando su lengua ancestral, es decir, tenemos una cantidad de comunidades bilingües. Eso en un país, eso es una riqueza enorme, tener un bilingüismo tan alto, y muchas veces ni siquiera nosotros logramos potenciarlo y valorarlo. Ese bilingüismo que me está invitando a conocer otros mundos, que me está invitando a que hay otras formas de hacer, de pensar, de decir, otras formas de caminar, otras formas de navegar la palabra. Entonces, esta riqueza increíble, que además de lenguas indígenas, tenemos 2 lenguas criollas, pues nos habla de un mundo, y una lengua gitana además, nos habla de un mundo pluridiverso que está aquí encauzado en Colombia. Les estoy hablando de esta primera parte del libro, que es como todo el contexto que enmarca como mi reflexión. Y Juan, cuando quieras interrumpir, por favor, hacemos el diálogo, ¿no? Porque me siento como muy atrapada sola hablando aquí. Tú conoces el libro, así que, por favor, para que... No te preocupes, termina y ya después conversamos. Ok, entonces estoy como en la primera parte del libro, ese primer capítulo que he llamado Gente NASA, cuerpo y voz de esta investigación. Esta lengua Nasa-Yuwe que ubicamos acá, ¿qué significa? Nasa significa gente, ser humano, ¿no? Y Yuwe, boca, palabra, también es una aproximación. Sabemos realmente que nosotros traducir es traicionar. La traducción es traición, y lo digo enfáticamente, porque realmente nos aproximamos, pero no podemos llegar a ese baluarte que es el sentido de la palabra, ¿sí? Tal vez lleguemos un poco al significado, pero el sentido de la palabra y esa competencia no solamente atraviesa lo alfabético, atraviesa también el cuerpo y el pensamiento. Y en ese sentido, pues la aproximación de lo que significa Nasa-Yuwe es como la palabra de la gente, del ser humano, ¿no? Que está contenida en la boca. Es una lengua aglutinante. ¿Qué quiere decir aglutinante? Que es una lengua cuya estructura puede tener una raíz y tiene sufijos y prefijos, y se le van adicionando. Y en la medida que estos sufijos y prefijos se van adicionando, inmediatamente cambia su significado, se convierte en una nueva palabra. Y aquí quiero decir algo, y lo decía John Landaburu, ¿no?
Colombia es tan rica y tan diversa en lenguas indígenas que tenemos lenguas tonales, lenguas aglutinantes, lenguas actanciales. Es una cosa increíble que, por ejemplo, lenguas tonales que están en el Amazonas, que con la diferencia de un acento en una misma A, dependiendo si es agudo, grave, esdrújula, lo que quisiéramos ponerle, en el tono, lo digo de una manera no ortográfica, inmediatamente me cambia el significado. Es decir, ahí tenemos un mundo maravilloso. Es acusativa con declinación y con índice actancial incorporado en el predicado. Esto lo ha estudiado muy bien el profesor Tulio Rojas, ¿sí? Como lingüista se ha dedicado a estudiar la lengua Nasayugüe, toda su gramática, pero realmente la lengua Nasayugüe, como es independiente, ¿qué quiere decir independiente? Que no pertenece a ninguna familia lingüística. Antiguamente se la había nominado que pertenecía a la familia lingüística Chibcha, pero Constela, otro lingüista, descubre y logra evidenciar que no es una lengua que pertenezca a esta familia lingüística. Por lo tanto, se demostró que es una lengua independiente. Esto incluso generó a nivel de todo el ámbito lingüístico otra forma de clasificación. La lengua ha mostrado otras formas de clasificar y esto lo demuestra pues Tulio Rojas en su libro La gramática de la lengua Nasayugüe. Cuando esta lengua, realmente no quiero solamente centrarme en la parte académica, sino también en la gente que la habla. Y ellos tienen una frase que son las palabras de Vitalicio Reyes, Pete, capitán del Cabildo de Bitoncó, que dice: sin el Nasayugüe no viviríamos, no comeríamos, no seríamos gente, no tendríamos territorio, ni autonomía, ni justicia. ¿Eso qué significa? Que la lengua es parte, es un cuerpo, es un sistema que está articulada no en el ser solamente y en la comunidad, sino que hace parte de algo que es vital y es el territorio, Nasa. La gente sin el territorio no existe. Es decir, no es ese territorio geográfico o ese territorio que marcamos en un mapa, en una cartografía. No, es el territorio que habita en la gente, el territorio que hace la gente y del cual hace parte la lengua que habla, en este caso, el pueblo Nasa, que es la lengua Nasayugüe. Por lo tanto, está involucrada, hace parte de... Yo siempre me he preguntado, ¿cuál es la diferencia entre comunidad y ese ser individual? Sí, muchos dicen, vivimos en comunidad. Bueno, una cosa es ser comunidad, a mi modo de ver, y otra cosa es vivir en comunidad, ¿sí? Yo puedo vivir en comunidad, pero realmente ser comunidad es otro sentir, y no significa que todos tengamos que pensar lo mismo y hablar lo mismo. Por supuesto. Podría pensarse incluso la lengua como un territorio específico, por supuesto, como muchos autores que dicen mi patria es mi biblioteca, mi patria son los libros. También la lengua es no solo parte de ese gran territorio, sino que puede consolidarse por sí mismo como un territorio. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, me parece que sí, porque la lengua demarca, ¿sí? La lengua concibe pensamiento, es decir, yo no puedo expresar lo que estoy pensando si no es a través de la gráfica o de la visualidad y de la lengua, de la oralidad, además que son pueblos orales por naturaleza. Y esa oralidad es muy rica, ¿sí? No porque en este momento, y aquí voy a hablar de la escritura, no porque en este momento la lengua se escriba, ha perdido su oralidad. Y es a través de la oralidad que se mantiene, porque una lengua puede ser escrita. El latín se escribe, pero ya no está vivo. De hecho, en Europa hay muchos jóvenes que están activando el latín.
y están generando toda una cultura alrededor del latín para volver a rescatarlo. Pero es que cuando hablamos de lenguas vivas es porque existe en la oralidad, porque nos permite comunicarnos como seres humanos. Y esa oralidad no es una oralidad plana, es una oralidad que va transformando las lenguas. Entonces, cuando hablamos de escritura, ¿qué decimos con escritura? La Real Academia Española, la RAE, nos dice que la escritura es un sistema de signos utilizados para escribir, en el cual se incluye la escritura alfabética, silábica, ideográfica, jeroglífica. Mientras que la comunidad NASA, y este contraste me encanta, dice que la escritura es una de las formas como se ha dibujado la palabra NASA a través del tiempo. Es decir, no solamente... Marisol, una pregunta. Sí, Juan. Una pregunta, antes de que avances en este tema de la escritura, que me gustaría que nos comentaras, y es que precisamente para entrar en este tema, tú hiciste una indagación bien interesante en distintos países de Latinoamérica, Colombia, Costa Rica, Chile, México y Paraguay, de esa relación del diseño tipográfico en relación con las lenguas indígenas, que está además ese recorrido al principio del libro. Antes de que entres en el plano de la escritura, me gustaría que nos comentaras un poco esa indagación, esa exploración y qué encontraste allí. Ok, gracias Juan. Bueno, me devuelvo un poco. Cuando hablamos de tipografía, que es algo específico de la gráfica, hablamos de la primera tecnología de la palabra. Es decir, cuando Gutenberg, aunque antes de Gutenberg, se le acredita a Gutenberg el desarrollo de los tipos, de los glifos, de la tipografía. Pero sabemos que antes de Gutenberg, en Oriente ya esto existía, pero digamos que Gutenberg lo lleva de una manera masiva, ¿sí? Cuando él incluso imprime la primera Biblia de cuatro líneas. Entonces estamos hablando de la primera tecnología de la palabra, ¿sí? Porque ya se lleva a sistematizar. La tipografía lo que permite es generar la palabra en serie. Es decir, que un mismo texto que antes caligráficamente se escribía y se tenía que volver a repetir de manera escritural, y los escribas tenían que volver a repetir y repetir N veces, ¿sí? Y dependiendo de quién realmente lo escribía, allí había una impronta, hay un peso caligráfico, pero se tenía que volver a hacer. Lo que permite la tipografía es que ese texto se pueda reproducir de manera masiva muchas veces, cuantas veces yo quiera. En ese sentido, la tipografía genera unos espaciados y unos interlineados específicos. Y cuando hablamos de alfabeto, pues la tipografía siempre se desarrolla en la lengua dominante. En ese momento, pues la lengua dominante de Colombia es el español. Las lenguas minoritarias son las lenguas indígenas. Entonces, cuando hablamos de lenguas indígenas, no podemos hacer la corresponsabilidad entre los glifos o lo que nosotros llamamos los tipos o las letras, o en este caso lingüísticamente hablando, los fonemas que identifican a ese sistema de la lengua, hablemos del Nasayugüe, en correspondencia con el sistema de la lengua en español. Son totalmente distintos, a pesar de que se escriba alfabéticamente. En Colombia son muy pocos los diseñadores que han desarrollado tipografías para lenguas indígenas, ¿sí? Allí está el caso del Wayunaiki. Se ha desarrollado una tipografía muy particular para el Wayunaiki, que es bien característico porque el Wayunaiki es una de las lenguas aglutinantes por excelencia. Puedo tener una palabra muy larga. Entonces, eso a nivel del tracking, cuando estoy trabajando en el computador, genera muchos líos porque sumarle sufijos, sumarle prefijos, incluso afijos, es decir, que le llamo a toda la palabra, pues genera allí unas dificultades visuales muy difíciles. Entonces, cuando estamos hablando de diseño de tipografía, es como pensar
la letra correspondiente al sistema de la lengua que permita tener un diseño equitativo al mismo sistema, por más que sea alfabético. No sé si te respondí, Juan. Pues no me voy a detener en los diversos tipos de México, Colombia, Paraguay, Uruguay. En Colombia, pero sí quiero hacer una aclaración. Para esta lengua en particular, con la asesoría y la dirección del doctor Tulio Rojas, hay un teclado chipcha, ¿no? Y ese teclado chipcha permite que cuando estás en el computador hacer cambios específicos en algunas de las teclas que hacen parte de ese teclado para que cambie automáticamente al fonema identificador de la lengua nasa, que más adelante vamos a ver que una de las más inconvenientes frente al diseño tipográfico que estoy proponiendo son los dígrafos y los trígrafos, además de las vocales glotales. No sé si te respondí, Juan, o voy muy rápido. Sí, ¿qué tan lejos? No, está bien. ¿Qué tan lejos o tan cerca estaríamos de un teclado en NASA Yugo? Que no realmente funciona. En Number One. Usando el teclado, pero no hay un diseño todavía tipográfico. Es decir, el teclado tiene, como ustedes saben, uno llega al computador y tiene tipografías como Times New Roman, Arial, Helvética, Calibri, Georgia, bueno, toda la variedad, dependiendo, incluso hay tipografías muy costosas y muy específicas que toca comprarlas, ¿no? Entonces hay otras de libre uso, que son las que regularmente usamos para los libros o para imprimir diferentes, digamos, piezas gráficas, porque no tenemos que pagarlas. Pero la tipografía en diseño se habla del diseño de tipografía, ¿sí? Es todo un conocimiento, es un área de conocimiento muy puntual del diseño que amerita no solamente el diseño tipográfico, sino también el diseño editorial, ¿sí? Entonces, espero haber respondido un poco. Bueno. Vale, ahora continúa con lo de la escritura. Ok. Sí, vale. En el pueblo nasa, para mí era muy importante entender cuál era el concepto de escritura que tenía el pueblo nasa. Porque si bien es cierto, ese concepto de escritura es todo lo que logra, digamos, representar el pensamiento. Es decir, ahí tenemos una escritura en la mochila, sí, es un tipo de escritura. De hecho, cuando yo hice el análisis de la mochila cuetandera, allí hay unos mundos posibles y me está hablando de un tipo de escritura que está en ese tejido y que me está, digamos, dimensionando formas de ver la vida muy distintas a como lo vemos en Occidente. Entonces, la escritura en el pueblo nasa, para hablar de escritura, se habla de rayar, limitar, grabar, tallar, escribir, pero todo eso es una cosa mágica que está articulada en los Iquesh, ¿sí? Y en los Chau, que son las visiones y los sueños. Es decir, yo también visiono y sueño a nivel escritural. Es decir, todos los sueños tienen un sistema que habría que mirar cómo ese sistema se va desarrollando y cómo es que yo puedo a partir de ese sistema empezar a proyectar a futuro o empezar a visionar cosas que solamente los Tehuala pueden hacer, ¿sí? Porque tienen esa capacidad. Pero miren cómo la escritura está anclada a los sueños y a las visiones. Eso me está hablando de un mundo mucho más integral, que no solamente la escritura la separa como la separamos nosotros. Nosotros separamos la escritura. De hecho, aquí estamos hablando de un libro por fuera de, ¿sí? Pero es que este libro hace parte de un cuerpo que es la comunidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de escritura, hace parte de todo ello. El primer impreso que se conoce de la lengua Nasayugüe es de 1877, que es el vocabulario Páez castellano, esto lo editó Euricochea en 1877 en París, ¿sí? Pero esto lo había escrito el cura Orozco en el Huila,
y lo encontró. Y miren, esto fue 100 años después de que llega la imprenta a Colombia, que se logra publicar este libro. Aquí no hay, quiero dejar claro que aquí no hay una propuesta de alfabeto. Eso sí lo quiero dejar claro. Simplemente se registra. El padre Castillo y Orozco lo que hace es registrar unas cosas que se le parecen, que suenan distintas, y entonces empieza a registrarlas a nivel alfabético desde el alfabeto del español, que era lo que él conocía. Pero este documento es valiosísimo porque es el primer registro de la lengua a nivel impreso que tenemos, ¿sí? A esto, ahora sí voy a hablar de las propuestas de alfabeto. Como vimos, ese es un primer impreso. Esas propuestas de alfabeto que se hacen mucho después, la primera es en 1964, es la primera propuesta de alfabeto que hace el Instituto Lingüístico de Verano. Recordemos que el Instituto Lingüístico de Verano fue el primero en llegar no solamente a Colombia, sino a toda Latinoamérica, ¿sí? A trabajar con lenguas indígenas. A Colombia no le interesaba el tema, al Estado no le interesaba el tema. Entonces, vienen desde México, pasan absolutamente por toda Latinoamérica, y todos los documentos que nos permiten estudiar hoy en día qué pasaba con esas lenguas a nivel de Latinoamérica es a través del Instituto Lingüístico del Verano. Entonces aquí es la primera propuesta de alfabeto en 1964. En 1983, el Instituto Misionero Antropológico, ¿sí? Y la Prefectura Apostólica de Tierra Adentro, que articula lo del Instituto Misionero Antropológico, hace la segunda propuesta de alfabeto. Y en 1984, son fechas aproximadas, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, hace la tercera propuesta de alfabeto. Pues resulta que habían 3 propuestas de alfabeto transitando, recorriendo los territorios. Y eso generó una división muy fuerte entre los NASA, entre los que defendían la propuesta del ILB, la manejaban, los que defendían la propuesta de la Prefectura Apostólica de Tierra Adentro, ¿sí? A través del padre Álvaro Urqué, y los que defendían la propuesta del CRIC. Entonces esto estaba generando mucha tensión. Por lo tanto, óiganme bien, son los mismos NASA. Esto no nace de una persona externa, de un lingüista externo, de un sociólogo externo, de alguien externo que diga, oiga, hay que unificar el alfabeto. No, son los mismos NASA. Después de un seminario de unificación de alfabetos de la lengua PAES que hace el ICANN, que es como el primer intento en 1987, en 1997, 10 años después, los mismos indígenas se reúnen en Minas y deciden, nuestro pueblo se está dividiendo por propuestas que son ajenas a nosotros, por lo tanto debemos unificar el alfabeto, debemos unificar una única propuesta. Y es allí en 1997 que empieza todo este trabajo de unificación. Llaman a Tulio Rojas como lingüista que había trabajado la lengua como asesor externo. Y se reúnen todas las comisiones, una comisión por el ILB, una comisión por el IMA, una comisión por la Prefectura Apostólica y una comisión por el CRIC. La Prefectura Apostólica, aquí, cuando estaban en este seminario de unificación de alfabetos, dice, nosotros realmente aquí no tenemos una propuesta, nos retiramos, entonces quedan 3 propuestas. Y estas son palabras de Tulio Rojas, que las tomé en una entrevista, y dice, el primer taller que hice no tuvo nada que ver con Nasayuhue. El objetivo, mostrarles que la escritura era una convención, porque realmente es eso, es una convención. La primera tarea podían cambiar todo. Eso quedó claro, o vamos a tratar de recuperar elementos que ya están en las propuestas. Lo vimos arriba. Una escritura puede ser ideográfica, lo tenemos como ejemplo, ¿sí? La escritura china realmente trabaja con ideogramas, ¿no? Y ellos miraron todo, pero aquí yo lo discutía con Tulio y yo le decía, pero es que Tulio, ya traían un hábito de escritura, ¿sí? Desde la escuela, ya habían 3 escrituras alfabéticas recorriendo los territorios.
no era fácil devolverse a un código distinto. Por lo tanto, ellos asumieron unificar su alfabeto, su escritura desde lo alfabético. Qué interesante allí, Marisol, que se me viene a la cabeza ahora. Una investigación o una exploración sobre la arbitrariedad del signo cuando se hace este tipo de trabajos, ¿no? Me parece, o sea, siguiendo a Saussure, por supuesto. Me parece que sería Gracias, Linda. Sería una exploración bien interesante, ¿no? Porque todos sabemos de la arbitrariedad del signo, ¿no? Pero cuando se está en este proceso, creo que puede ser mucho más evidente esta perspectiva. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, totalmente, pero más que la arbitrariedad del signo, Juan, es que no se ha indagado con la gente esas escrituras ancestrales. Es decir, ¿qué pasa con los petroglifos? ¿Sí? ¿Qué pasa con esas pinturas que se encontraron no solamente en las piedras? ¿Qué pasa con la escritura que se teje en los chumbes, en la cuetandera? ¿Qué tipo de gráfica hay allí, de línea que me permita a mí acercarme a otros códigos que posibiliten representar la palabra? ¿Sí? Entonces creo que al lado de lo que tú propones, sería muy importante una línea de investigación en ese sentido. ¿Qué es lo que nos muestran? Porque en la propuesta que estamos generando nosotros, del diseño de tipografía para la lengua Nasayugüe, estamos dedicándonos ahorita solamente a los dígrafos y a los trígrafos, porque como sabemos los dígrafos están compuestos por 2 letras y los trígrafos en este caso por 3. ¿Cómo lograr que un niño cuando visualice esas 2 letras las vea como una y no como 2 independientes? Porque además esas letras son independientes en el español y él aprende español y Nasayugüe al tiempo, ¿sí? Entonces, para que no crea que siguen siendo divididas, igual cuando son 3 letras que son un solo fonema. Entonces, allí hay unos retos que nos ha costado mucho, llevamos bastante tiempo en el intento y realmente ha sido muy grato, pero también muy difícil, porque esto requiere caligrafía con la gente y mirar cómo es su trazo, a dónde le está siendo más relevante, si en la ascendente, es decir, cuando la letra en la parte superior o en la descendente o en la transversal. Recordemos que es gente de montaña, por lo tanto, su visión está desde la vertical, tenemos muchas formas de ubicarnos en el espacio, ¿sí? Que es distinto cuando estoy en sabana, que la perspectiva es de horizonte, es otra cosa. Es decir, la sensibilidad que tiene la gente nasa frente a esa vertical es muy distinta a la sensibilidad que tenemos nosotros, que solamente sabemos decir arriba, en medio y abajo, ¿no? Pero acá uno encuentra muchas marcas para ubicar una vertical. Entonces, eso es muy bello eso además, ¿no? Sí. O sea, y lo digo además porque es una reivindicación, por supuesto, de la montaña, de las montañas, ¿no? Yo que soy surcaucano me digo orgullosamente montañero y lo digo el adjetivo en términos de orgullo, precisamente, no como se suele asumir en muchas partes que suele mirarse de manera despectiva o usarse de manera despectiva el término, pero mira que aquí uno ve esa relación también, ¿no? Me parece muy bello eso. Sí, la verdad es que es bastante mágico y más cuando uno lo escribe. Bueno, simplemente no me voy a detener para que nos hagamos una idea, porque es tan complejo, ¿no? El alfabeto Nasayugüe, 32 vocales, ¿no? Tenemos 4 vocales orales, 4 vocales nasales, que podríamos llamar las vocales básicas, pero estas vocales, hay vocales aspiradas, vocales glotales, que Tulio ha demostrado que no es que se glotalicen, es otra cosa, ¿no? Digamos que por contexto una vocal, cuando está frente a una consonante de determinada manera, inmediatamente coge el rasgo glotal. No, la vocal es glotal en sí. Entonces, eso es bellísimo. Él todavía no ha escrito sobre eso, siempre le digo, escribe sobre eso es importantísimo, ¿no? Saca el tiempo para escribir sobre por qué esta vocal no se glotaliza, sino que tiene ya el rasgo, ella es glotal en sí, vocales dobles, pero al mismo tiempo tenemos nasales aspiradas, nasales glotales y nasales dobles, para un total de 32 vocales. Eso es un reto grandísimo para demostrarlas. Y además tenemos todas estas consonantes básicas que se palatalizan
se aspiran, pero también se palatalizan y se aspiran al tiempo. Entonces, aquí son los dígrafos de los cuales les hablé, los trígrafos, perdón, y aquí los dígrafos de los cuales les hablé, que son un reto muy grande y en eso estamos trabajando, ¿sí? Bueno, ese es el alfabeto para que se hagan una idea de lo complejo del sistema NASA, ¿no? Cuando se unifica el alfabeto, yo esto lo traigo, ellos sacan una cartilla. Y yo sí lo quiero leer al pie de la letra, porque esto es bellísimo. ¿Cómo vinculan el alfabeto como propio? No es una cosa que les traen de afuera, como es algo que ellos mismos trabajaron. Y la comisión se demoró más o menos 3 años trabajando de forma ardua, ¿sí? Bajo la dirección, la coordinación de Tulio. Ellos escriben así esa unificación. Lo que hacemos aquí es dibujar la palabra con los signos alfabéticos. Dibujamos el lenguaje que sale de la boca. Se pintan las palabras y se colorean con los colores del arco iris, con los gestos y sonidos del universo NASA. Queremos que esta historia de unificación del alfabeto de la lengua NASA llegue a todos los espacios, no solo en el campo o en nuestros territorios, sino fuera de él también. Es decir, el alfabeto empieza a ser parte del territorio. Lo que tú decías, Juan, bueno, es un territorio en sí, ¿no? Es decir, se vincula, no es algo externo. Lo que veíamos arriba, la escritura es el bordón, ¿sí? De la lengua, es decir, es la que la soporta. Entonces, esto es muy metafórico, esto es una cosa bellísima que integra el territorio y que hace que el alfabeto se integre al mismo tiempo al territorio, ¿sí? Por eso lo quería leer tal cual, ¿ok? Digamos. Bueno, lo que les decía, el alfabeto del Nasayugüe es como un bordón de la lengua, es donde se apoya la oralidad. Tengo esa estrellita allí porque quería contarles una anécdota. Cuando yo hablé de bordón en México, y mire, estamos hablando el mismo español, se supone, es una variante dialectal, por supuesto, y muy fuerte. Yo digo que cuando yo llegué de México, llegué hablando mexicano, porque tuve que aprender el código mexicano, de lo contrario era imposible poder moverme, ¿no? Y cuando hablé de bordón, al final, en una de las charlas que di en la Universidad de la UNAM, de pronto tenía muchas manos levantadas y yo creí que iban a hablar de todo lo demás. No, era sobre la palabra bordón. Para mí era lógico, el bordón es sobre el que yo me soporto, no tenía ni idea qué significaba la palabra bordón, ¿no? Entonces casi que me tocó así visualmente decirles qué era un bordón, ¿no? Entonces, realmente el alfabeto es el bordón de esta lengua, ¿sí? Es el que permite soportarla y eso también es muy bello. Es decir, que ellos hace que esta escritura vaya sobre los 4 puntos cardinales y están muy contentos de seguirla trabajando, de seguirla fortaleciendo, porque eso permite no solamente fortalecer la lengua, sino vivenciarla también, ¿no? Bueno. Voy aquí porque ya me voy acercando al análisis de materiales. Creo que me quedan como 10 minutos, ¿verdad, Gustavo? Si no, no hay problema. Vamos a ver hasta dónde alcanzo. Creo que a las 7 ya tengo que cerrar. Sí, señorita. Yo digo que le iba a hacer, bueno, que no le iba a alcanzar el tiempo y véalo, ahí va, ahí va. Pero yo en 30 minutos despacho esto y vea. Pues ya saben. Bueno, no sé, es que esto es una cosa que me apasiona, no es fácil, pero bueno. El CEIP es el Sistema Educativo Indígena Propio. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque tiene que ver con esas reglas escriturales. Es el que organiza y operativiza desde la ley de origen o derecho mayor el gobierno propio, los mandatos y decisiones comunitarias. Y los objetivos del CEIP, que está dentro del Consejo Regional Indígena del Cauca, dentro del CRIC, es diseñar, diagramar, publicar y difundir a través de materiales los procesos y resultados de experiencias de investigación de la manera que sean herramientas pedagógicas que aporten al fortalecimiento de la identidad de nuestros pueblos. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque es una de las primeras críticas que yo empiezo a hacerle al diseño en el mismo libro.
Resulta que el CEIP está planteando que los materiales sean construidos en conjunto, diseñados con la comunidad, dibujados con la comunidad, ¿sí? Pensados con la comunidad. Y llegan acá y el diseñador lo que hace es, desde fuera de la lengua, desde fuera de la territorialidad, desde fuera de la comunalidad, diseñar de acuerdo a como nosotros le hemos enseñado que diseñe, bajo unas normas y unos parámetros totalmente distintos. Y no quiero decir con esto que es que tiene que diseñar como la gente lo manda. No, pero sí debe haber un diálogo, porque se está perdiendo la esencia que la gente envía. Entonces, hago un análisis de materiales, de cómo esos materiales son diversos, llenos de color, llenos de una magia, de unas texturas que en diseño no se ven, y llegan al diseñador y esas texturas, por el diseño famoso limpio, ¿no? Un poco, digamos, bajo en imágenes, termina siendo un diseño muy desde la academia y no un diseño comunal, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente traigo esto, no voy a leer todo esto lo leerán en el libro, es algo que les dejo aquí, pero sí me quiero centrar en algo. Los derechos de autor de estos diseños, de esta construcción de los libros, son colectivos. No hay una individualidad, como yo digo, sí, yo soy la autora de este libro. Eso me parece bellísimo. Yo me encontré libros que tenían 70 nombres, entre los cuales estaban los nombres de los niños que habían pintado, los nombres de los maestros que habían participado, los nombres de los mayores que habían estado hablando, dialogando. Es decir, es una cosa mágica y esto empieza a desaparecer. Por eso yo me atrevo a proponer esto que yo lo digo en el libro. Yo a los materiales impresos en lengua Nasayugüe los llamo tejidos gráficos de pensamiento colectivo. ¿Por qué los llamo tejidos gráficos de pensamiento colectivo? Porque están construidos, y así los defino, desde lugares de participación y reflexión conjunta, donde se teje colectivamente el pensamiento. En ellos se hila a nivel de forma y contenido las rutas y caminos que permiten guardar y proyectar la memoria de este pueblo ancestral. Es decir, así lo llamo después de todo el análisis, porque me doy cuenta que allí hay otra forma de concebir la gráfica, hay otra forma de concebir el dibujo, hay otra forma de concebir lo visual. Aquí les traigo pues un abrebocas. Miren, esto es una riqueza increíble de materiales que no están diseñados por diseñadores, sino diseñados por la comunidad. Entonces, estas gamas de colores, de texturas, estos dibujos propios de los niños, estos trazos espontáneos, cómo el territorio se articula en la página, cómo la página vive y vibra el territorio. La misma página es un territorio en sí. Cómo la comunidad nasa no puede concebir el dibujo en abstracto, un dibujo que no tenga soporte, un dibujo que realmente esté ausente del cielo, del mundo de arriba, del mundo del medio, del mundo de abajo, ¿sí? Entonces, esto es muy valioso. Bueno, yo creo que estas categorías de análisis que yo hice para los libros me las puedo saltar, Gustavo, porque ya son las 7, porque hice unas categorías de análisis que tenían que ver con tipografías y jerarquías del texto a nivel de los libros, qué pasaba con la portada, con la página legal, con el cuerpo de la obra, con aspectos físicos de la obra, con los tipos de impreso, con los formatos de párrafo, y bueno, eso me fue dando unos datos, pero también me fue dando unos patrones, ¿no? Y unos patrones que pude hablar del antes de entrar los diseñadores gráficos formados en academia y después de entrar los diseñadores gráficos formados en academia. Yo creo que por ahora podemos dejar allí y bueno, para poder abrir y dialogar con el público, que es lo que realmente me interesa. Muchas gracias. Vale, yo creo, Gustavo, que podríamos gracias, plantear, Marisol. Si hay preguntas, Gustavo, yo creo que podríamos... Claro, Juan, me gustaría un poco, Marisol, que Tulio había escrito un texto para la presentación del libro y que tú de pronto lo querías leer. No sé si eso es posible. Juan lo tiene, me encantaría que Juan lo hiciera, si quiere. Por eso.
algunos Don aparte. Juan lo lee y La luego primera hoja. abrimos, tenemos de ahí en adelante, tenemos media hora hasta las 7:30 para conversar. Y Vale, seguramente que aquí Janet, por ejemplo, que es mexicana, pues tiene mucho que hablar. Lo mismo Henry Fanor, por ejemplo, que Fanor que está haciendo teatro en las comunidades y lleva teatro en las comunidades. Ahí hay otra cosmovisión bien interesante que puede vincularse a este trabajo. Y creo que muchas otras personas de las que están aquí, Diana Alejandra, por ejemplo, ha estado visitando mucho las comunidades últimamente y pues Elizabeth es una persona que ha estado metida en estas investigaciones. Así es de que creo que me gustaría escuchar un poco el vale. texto Vale, y luego abrimos la conversación hasta las 7:30. Listo. Vale. Vale, voy a leer algunos apartes del texto del profesor Tulio Rojas. Dice la introducción, voy a empezar con la introducción. Durante mucho tiempo conocida como PAES y más recientemente como Nasa Yuwe, esta es una lengua de uno de los más de 80 pueblos indígenas del territorio colombiano y una de las más de 60 lenguas superstites en nuestro país. Caracterizado por los cronistas como uno de los pueblos guerreros, pues desde el primer momento de la invasión defendieron con tenacidad su territorio y fueron consolidando su organización social y los valores culturales para responder a la nueva realidad que se les presentaba. Pueblo Nasa que hoy sigue dando ejemplo de organización, de reflexión y de trabajo conjunto. Lengua que en este siglo XXI se mantiene y lucha por desarrollarse y dar respuesta al mundo de hoy. Pueblo y lengua que han sabido mantener la tradición oral y han transitado de ser una lengua ágrafa a propender por ser una lengua escrita y que al optar por una forma unificada de escritura alfabética ha proclamado con alegría que un documento escrito en lengua Nasa Yuwe se puede entender en los 4 puntos cardinales del territorio Nasa. Los Nasa abundan en una simbología de imágenes y grabados que vienen de tiempos muy anteriores a los estropicios de la invasión española y que persisten en los diseños de las artesanías, de sus instrumentos de trabajo y de caza, en sus viviendas, en su vestuario, en los coloridos tejidos que lucen sus mujeres. Pero también es cierto que esta cosmovisión, esta expresión de la esencia de su vida, ha tenido a la lengua como instrumento fundamental de cohesión comunitaria y de resistencia cultural. Gracias a este legado valioso de palabras, el pueblo Nasa ha formado y fortalecido su identidad, ha transmitido creencias, arte, ritos y costumbres a las nuevas generaciones, ha transmitido creencias, arte, ritos, y ha construido armonía entre los territorios, profundizando en estos textos escriturales que siguen visibles dentro del territorio y en la vida de la gente Nasa. Textos que nos muestran otras formas escriturales de plantear el pensamiento. Esto es una primera introducción que hace el profe al libro de la profesora Marisol. A partir de allí podemos, y de todo lo que ha planteado Marisol podemos abrir el conversatorio, las preguntas. Gracias, profesor. Sí, muy bien. Más que una pregunta. Marisol, yo quiero comentarte algo. Rosa tiene el uso de la palabra. Buenas, profesora, qué gusto oírla. Yo más que pregunta quiero hacer un comentario, felicitarte por ese trabajo tan hermoso, esa pasión por la investigación y darte las gracias infinitas porque tu trabajo nos permitió crear otra manera, tú la conoces con Patricia Velasco, un trabajo en arqueología para poder interpretar la iconografía en oro de la cultura malagana. Nos salvó la patria, o sea, nos abrió muchísimas puertas inéditas totalmente, la primera vez que se hace en Colombia interpretar una cultura del pasado. Tomamos los elementos de la profesora Marisol y le dimos un enfoque antropológico para interpretar la colección del Museo del Oro sobre eso. Yo quería agradecerte eternamente la oportunidad, nos diste todos los elementos para crear algo nuevo y pues tú sabes que el trabajo quedó muy bien. Te agradezco porque abriste puertas insospechadas. Te felicito por el gran trabajo y muchísimas gracias de mi estudiante y de mi parte por todo lo que nos colaboraste en esa idea geniales que tuviste. Muchísimas gracias.
y sigue adelante. No, Son geniales las ideas que tú sacas allí. Ha sido un trabajo extraño, complejo, tú lo viste. Y es la primera vez que se hace en Colombia. Gustavo, Usar estas Gustavo, herramientas buenas que nos noches. das para interpretar las representaciones en oro del museo, de la colección del Museo del Oro de la Cultura Malagana. Muchas gracias de verdad, Marisol. No, Elizabeth, gracias a ti. Yo creo que es un trabajo en equipo, un trabajo interdisciplinar, que cuando aprendemos a escuchar, yo aprendo mucho de la antropología, y cuando aprendemos eso en el diálogo conjunto, yo creo que es de forma conjunta que van saliendo ideas, y eso nos permite seguir aportando al conocimiento. Gracias a ti por permitirme acercarme realmente. Gustavo, buenas noches. Ramón Torres Muy desde bello, Ecuador. Sí, Chao. sí, Ramón. Gracias por estar aquí. Ya te voy a dar la palabra. Ramón desde el Ecuador, que es una persona muy interesada también en estos temas. Ramón, tienes el uso de la voz. Ramón. Bien, Gustavo, mientras Ramón vuelve, yo quiero proponer aquí que en este espacio también conversemos, ojalá antes de que finalice el año, está en la puerta del horno del sello editorial un libro de la profesora Rosa Elizabeth Tavares, una compilación, un trabajo muy bello también de reivindicación de la cultura. ¿Por qué no lo hacemos ahora en diciembre? La cultura afro y de la gastronomía. De la gastronomía afro, un libro que se llama Desde las azoteas, y que yo sé que la profesora Elizabeth va a tener cosas muy interesantes que contar. El libro sale en un par de semanas, ya está en proceso de impresión definitiva, y será muy interesante conversar sobre ese tema. Pues ¿por qué no lo proponemos para ahora en diciembre? La primera semana de diciembre puede ser. Rosa, ¿estás dispuesta a participar aquí en la quiero ciudad? Felicitar a Marisol. Sí, ustedes me avisan, no hay ningún problema. Ramón, te estamos dando la palabra. Ramón, te estamos dando la palabra. Puedes intervenir. De Juan. Ramón. No sé si me escucha. Te estamos empezando a escuchar. ¿Me escucha ahí? Sí, te estamos escuchando. Parece que Ramón tiene problemas de conectividad. Él está en el Ecuador, él vive en el Ecuador. Él fue embajador itinerante del Ecuador para asuntos de todo orden cultural, y es una persona muy conectada con este tema de la interculturalidad y de la presencia de la voz indígena, pues, en estos temas de la filosofía latinoamericana. Ramón, puedes hablar. No te podemos escuchar, no sé por qué. Bueno, no está Ramón aún. ¿Quién? Bueno, si hay otra Ramón pregunta. nos habla. Marisol, yo quiero comentar algo, Marisol. Yo dirigí hace poco un trabajo. Gracias, Sí. Gustavo. Habla, Ramón. Tengo Te escuchamos. La cámara para ver si es que me comunico mejor. No sé. Estamos esperando no sé si tu intervención. ¿Se me escucha ahí? Sí, en este momento ¿Se me escucha ahí o no? Bueno, buenas noches. En este momento te estamos escuchando. Buenas noches. Apagué la cámara. Buenas noches, Ramón. Para ver si se me escucha mejor. Estamos escuchando, Adelante. estamos esperando que intervengas. Ya también va a pedir la palabra ahorita. Tenemos problemas con Ramón. ¿No será que le damos la palabra a Creo Janet que podría mientras escribir por el chat. Sí, podría escribir. Judy también está bueno, yo quiero hacer una intervención antes de darle la palabra a Janet. Yo dirigí un trabajo en pregrado sobre la
el tejido de las tejedoras yanaconas. Y ahí hay toda, estuvimos explorando, lástima que yo no conocía el trabajo de Marisol, estuvimos explorando toda la significación que pueden tener los tejidos yanaconas alrededor de sus cosmovisiones, pero yo no tenía el apoyo en ese momento pues para, para avanzar en ese trabajo, porque es un trabajo de pregrado, pero yo le decía a esta niña que ella es de esa comunidad. Sí, de esa comunidad. Ella fue incluso pues del Cabildo Indígena Yanacona para que continuara ese trabajo, avanzando sobre ese trabajo que vale la pena. Esa es una de las cosas que le iba a mostrar más adelante a Juan Carlos, porque ella tiene unos gráficos bien interesantes, fue a aprender a tejer con las yanaconas y hablar con ellas de estas cosmovisiones, de este sentido de los mitos que pueden estar expresados en estos tejidos. Janet, pues mientras podamos escuchar a Ramón, porque no se le escucha. Bueno, primero felicitar a Marisol, me pareció súper interesante el trabajo que nos acaba de presentar, pero muy, muy interesante. Y lo otro, bueno, a mí me gustaría saber dónde puedo conseguir tu libro, porque la verdad sí me gustaría mucho leerlo y me gustaría mucho tenerlo. Y por otro lado, no sé si trajiste o tienes alguna grabación de esta lengua que nos pudieras mostrar. Me gustaría mucho oír cómo suena. Y por otro lado, nada más como comentario, aquí en México ya murió desafortunadamente esta persona Escalante. Se dedicó también a trabajar la lengua náhuatl y no sé si conoces este trabajo que se llama el tlacuilo. Creo que aparece en internet. Es como él va a traducir, pero desde el náhuatl, una parte del códice, creo que mendocino. Ajá, y bueno, es tan interesante porque también él no nos, es una escritura nos lo va mostrando cómo a través de la forma iconográfica los aztecas y los mexicas escribían sus códices. Y creo que si no lo busco, se lo mando a Gustavo para que te lo haga llegar, porque creo que sería muy interesante, si es que no lo conoces, que pudieras verlo y creo que te haría más enriquecedora tu visión, pero que ya lo es y que me gustó muchísimo. Y te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, Janet, por estar y por esa nueva bibliografía que me das. El libro se consigue a través de Siglo del Hombre Editores. Voy a poner ahora el enlace aquí. No está en línea aún porque como el libro está recién impreso, ya lo enviamos a Bogotá y Siglo del Hombre se encarga de la distribución nacional e internacional. Yo creo que probablemente la próxima semana ya esté disponible en Siglo del Hombre. Voy a poner de todas formas aquí en los mensajes el enlace de Siglo del Hombre, ¿vale? Sí, gracias. Estás hablando con el micrófono apagado, Gustavo. Sí, ya. Frente a las expectativas que se están generando con tu libro, pues, ¿qué nos quieres comentar, no? No, yo creo que es un libro que abre caminos de investigación, ¿no? La verdad es un libro que posibilita que muchos estudiantes puedan entrar a ver la gráfica de otra manera. Los diseñadores tenemos una responsabilidad social muy
alta, ¿sí? Y en esa relación creo que es hora de que el diseño empiece a asumir su responsabilidad en relación con las lenguas ancestrales. En la academia seguimos viendo un diseño de tipografía muy europeizante, ¿sí? Muy colonialista. Y creo que tenemos mucho para aportar en ese sentido, no solamente desde el diseño, yo, Juan Carlos, no creo que me deje mentir, también desde la comunicación. Es decir, cómo los programas tienen que permearse de todas las dinámicas y los procesos comunales. Ya no al revés, sino de allá para acá. Es decir, cómo nos dejamos nosotros también permear, cómo empezamos a aprender otras formas, cómo empezamos a tejer otras formas en la academia, que no nos dé miedo, romper paradigmas, que no nos dé miedo ese diálogo abierto con los conocimientos y saberes que están en los territorios, que no nos dé miedo abrir las puertas a las mayoras y a los mayores que tienen tanto por decirnos y tanto por enseñarnos. Entonces creo que ese es un llamado, no solamente desde el diseño, es un llamado a lo académico. Muchas veces seguimos muy instaurados en una sistematicidad desde lo científico, y resulta que aquí también hay una sistematicidad, solo que guarda otras formas y está más relacionada con lo integral, con la armonía, ¿no? Y une cosas que nosotros en la academia ni siquiera nos pensamos, lo espiritual, ¿sí? Entonces esos mundos espirituales, esos otros mundos que todos son uno y que todos somos uno. Entonces hacer un llamado en ese sentido, es eso un poco, Gustavo. Y bueno, el libro lo que es claro, un buscador de caminos, creo yo. Marisol, hay una pregunta, ¿no? Cuando tú tienes un grupo de investigación y ese grupo de investigación está orientado a este tipo de trabajo y los estudiantes que están participando contigo dentro de ese grupo de investigación están realmente involucrados en lo que tú estás con toda esa pasión involucrada. La verdad sí, Gustavo, porque un estudiante me dijo un día que yo era muy elitista, por una sencilla razón, y lo quiero decir aquí, ¿no? Porque yo no habría convocatoria, no es abierta en el grupo, sino que yo voy escogiendo a los estudiantes en la medida que veo esa sensibilidad hacia las comunidades. Entonces me dijo, profe, deje de ser tan elitista. Yo le dije, mira, no es elitismo, hay que cuidar los territorios. Y yo no puedo llegar a un territorio con un estudiante grosero, con un estudiante irrespetuoso, con un estudiante que cree que llegar a un territorio es llegar a imponer. Entonces, trato de permear mis clases con otras miradas cuando tenemos conversatorios abiertos, con la gente NASA, con la gente Misak, con los Seperaras y Apidara. Tenemos encuentros, incluso rituales, bueno, antes de todo esto que nos tiene confinados, y era muy bonito, ahí sí íbamos todos y habían unas reglas de juego y teníamos que hacer un acta de compromiso y esto, pero cuando estamos trabajando con investigación, que ya directamente vamos a entrar a comunidad y estamos en relación directa con ellos, pues yo soy la que escojo. En ese sentido, porque creo que hay un respeto allí y hay unas formas que se tienen que empezar a articular desde una sensibilidad, y no todo el mundo tiene la sensibilidad para trabajar con comunidad. No sé si te respondí, Gustavo. Estoy de acuerdo, Marisol, con eso. Yo no sé si Diana está que se habla o es que me parece que interviene. Sí, como siempre. Me da la impresión de que se habla. Hágale, Dianita, porque ya estamos a punto de... Nos quedan como 9 minutos. Listo. Yo tengo una pregunta. Buenas noches para todos, para todas. Primero, excelente el libro, excelente esa capacidad de comprensión y de vitalidad del lenguaje que se puede demostrar en el libro, porque, bueno, ya sabemos que el ser habita en el lenguaje es la casa del ser, y todo ese lenguaje construye cosmovisión, construye realidad, y es tan bello conocerlo, es tan bello poder tener esa conexión espiritual que mucha gente diría que no existe.
al final me gustó mucho, Marisol, cuando planteas en los dibujos el cómo el acercamiento del mundo de arriba, el mundo del centro y el mundo de abajo se representa. Y es ese, te preguntaría si es esa forma que tienen las comunidades originarias de tener la divinidad más cerca, contrario a lo que aprendemos de pronto en la ideología occidental, que Dios está arriba y nosotros abajo, y la divinidad es una cosa completamente alejada del ser, es una cosa que hay que adorar, es una cosa que, pero es algo que me domina, mientras que en las comunidades lo que uno ve es que es una relación muy directa, muy pareja entre el ser humano, entre el habitante de la comunidad y esa espiritualidad. Quisiera como que me explicaras un poquito esa parte, por favor. Gracias. Gracias, Diana. No es tan fácil la respuesta, ¿eh? Yo simplemente voy a dar una aproximación. Yo lo que he podido detectar, porque una pregunta parecida me hicieron el día que estaba presentando, porque no lo lanzamos, lo presentamos, presentando el libro. Y alguien me preguntó de las diversas comunidades qué era lo que yo había encontrado que las diferenciaba, y yo contesté que no tanto que las diferenciaba, sino que las encontraba. No importa si es comunidad de sabana o comunidad de agua o comunidad de montaña, todas tienen un mundo de arriba, un mundo del medio y un mundo de abajo, de alguna manera ubicado, pero esos mundos no están separados, son mundos que están tejidos, ¿sí? Es más, una de las cosas que aprendí con uno de los Tehuala, que pude entrevistar, que fue muy bonito, él me decía algo que a mí me dejó maravillada, y él me decía, hablando un poco del sucio, ¿no? De esto que cuando te están limpiando, efectivamente te van sacando el sucio, y él me decía, es que no es que el sucio se entierre, porque es que yo le decía, bueno, ¿y por qué la tierra? O lo tiran al agua. No, ni se tira al agua ni se entierra. Y yo le decía, entonces, ¿qué es lo que haces cuando estás limpiando? Entonces él me dio bueno, tengo en algún lado el cosmograma, tendría que buscarlo ahorita, no lo tengo a mano, no está en mi libro, pero él me dio esto, es la circulación de esto que armónicamente podríamos decir como si te fueras, en la medida caminando el mundo, te fueras ensuciando, ¿no? Y entonces, cuando haces con la vara, que es todo el ritual, además, a través de todas unas plantas y a través de la magia del territorio, lo que haces es que esto que limpió, cuando lo pasa a la tierra, es pasarlo al mundo de abajo para que se transforme nuevamente en su esencia y vuelva al mundo de arriba y vuelva a circular. Entonces, eso me pareció muy mágico, porque respondiendo un poco a ti, esa es mi interpretación, es muy libre y puede que no sea así. Lo que yo veo es que no es la adoración a una divinidad, simplemente el ser NASA es ser territorio, es ser comunidad. Simplemente se habita y se habita desde la armonía, y se trata de que la naturaleza está tan interiorizada, ¿sí? Que permite realmente el diálogo con ella. Ahora, eso es la espiritualidad, pero por otro lado también están las religiones que han entrado a los territorios, que sería otro tema para tratar en otro momento, de cómo empiezan a generar una cantidad de dogmas, ¿no? Que desaparecen la espiritualidad y desaparecen ese ciclo armónico, que no se trata de botar ni de enterrar, sino de que vuelva a la vida que siempre ha tenido. Eso es un poco, Diana, lo que yo te puedo responder desde lo que he caminado un poco. ¿Okay? Marisol, gracias. Quisiera como contarles algo referente a lo último que dices. En el resguardo de Puracé, uno de los mayores, cuando le estaba preguntando por toda esa lucha por territorio que hicieron por el territorio en los 70, él había participado, y él me contaba, niña, lo que pasa es
que para uno poder luchar por el territorio tiene que romper con la Iglesia Católica, tiene que romper, tiene que hacer una ruptura del espíritu que le ha inculcado el cristianismo, y toda mi familia era cristiana, y a mí me tocó alejarme de todo eso para poder encontrarme y encontrar a ese Dios que yo buscaba en el territorio, y ahí encontré mi fuerza de lucha. Entonces, nada, solo quería contar eso. Y Marisol, muchas gracias. Muy bonita la respuesta. Gracias, Diana. Bueno, le doy la palabra a Juan para que cierre. Marisol, severísimo. Encantado. ¿Vas a decir algo, Janet? Muy breve. Tiene el micrófono apagado. Bueno, no sé si Janet va a decir algo. Tiene el micrófono apagado. Vale, no, agradecer, Gustavo, por la invitación, a Marisol por estar aquí, por tener la oportunidad de compartir esta producción intelectual, este libro publicado por el sello editorial de la Universidad del Cauca, que creo que, como lo dije al principio, aporta muchísimo a la reflexión en torno a la comunidad, a nuestros pueblos indígenas, a la reflexión desde el diseño en su relación con la lingüística, a las tipografías, al quehacer, a la no imposición, ¿sí? Al saber adaptarse y saber dialogar con las distintas culturas, que creo que es lo que nos deja este libro. Y creo que la invitación, reiterar la invitación a entrarse en la lectura del libro, que, como les dije, es muy interesante. A mí me sedujo mucho, me abrió muchísimos horizontes, como se lo comenté a Marisol, como lo comentaba Marisol en la primera llamada, que ya estaba en Guapi cuando acabé de leer el libro para comentarlo. Y gracias, Marisol, por el libro. Gracias a ustedes por estar aquí esta noche. Gracias, Marisol. No sé si te quieres despedir. Bien, Juan. Marisol, tengo aquí, me manda Guillermo por lo que han escrito en el Facebook. Valentina Corona dice lo siguiente: hola, muy buen programa y creo que cada día aprendo más. Los felicito a todos los integrantes del equipo. Yo soy Valentina Hipólita Urbano Corona de Azacán, Veracruz, México. Y me gusta escribir textos infantiles, y soy la primera mujer que rompió el estereotipo en mi pueblo. Y en mi pueblo se dice panoltil, ese idioma nahual, y ese un saludo según el momento. Pues Janet nos puede ilustrar más, ¿no? Pero qué bonito que desde México estén escuchándonos y a través del Facebook estén participando, ¿no? Hay gente que está en el Facebook y a la cual se les saluda desde acá, ¿no? Piensa Janet rápidamente de lo que acaba de oír. Janet se murió. Creo que se le dañó el sonido. No te escuchamos, sí. Janet. No tiene abierto. Bueno, Marisol, creo que te internacionalizaste Ecuador, México, Colombia, y soy seguro que también estás siendo escuchada en Argentina y en Chile probablemente también, porque es que a veces no se pueden conectar. A veces se presenta, como le pasó a Ramón, que se hablaba. Y la doctora Alcira Bonilla te manda a felicitar, encantada, de lástima de que no puedo conectar, pero quiere saber de tu libro. Alcira Bonilla es conocida acá en la universidad porque ella ha venido a dictar cursos a las maestrías. Marisol, muchas gracias Juan Carlos, y muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a ustedes. Y espero que tengamos la oportunidad de montar otro conversatorio más, digamos, más amplio alrededor de este tema que me parece bastante importante. ¿Ya se activó mi micrófono? Sí. Ya. Sí. Bueno, lo que quería era nada más aclarar que la película es de Enrique Escalona, y fue él hizo un estudio sobre cómo escribían los náhuatl, y es muy interesante, y ya te mandé la liga para que lo puedas ver. Gracias, era todo.
Bueno, Gracias, Janet. Gracias a todas y a todos por se estar te aquí. aplaude por ese trabajo tan hermoso, además porque estás pionera, como dijo Rosa Elizabeth, pionera. Estás escribiendo un libro que le está abriendo las puertas a los antropólogos y a los historiadores posiblemente, a los filósofos. Yo ya te escuché en muchos elementos del lenguaje que me sirven a mí para hablar con los muchachos en presocráticos sobre ese problema justamente de la interpretación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Bueno, a todos. suerte, buenas noches para Adiós, todos. Buenas noches.